país. Los hogares mexicanos viven entre dos problemas muy, muy intensos, ¿no? La inseguridad alimentaria, que va de moderada a severa, por ejemplo, es del 28.8%, pero el problema más fuerte, el problema de verdad más grave, la obesidad entre niños, donde el problema se acentúa conforme el niño va creciendo. Tenemos el 36.5% en pequeñitos, pero ya el 41% en adolescentes. Entonces, la situación alimentaria del país es muy, muy fuerte en términos de obesidad, pero nosotros tenemos un doble salto mortal. También tenemos malnutrición. Entonces, cada vez esta situación se vuelve crítica. Y si además a la malnutrición le sumamos los problemas de seguridad y sustentabilidad alimentaria que se están generando en todo el país, pues tenemos una situación crítica donde se requiere la recuperación, el registro etnográfico de las características del sistema alimentario, tanto tradicional como moderno, analizar las problemáticas alimentarias regionales, locales, pero sobre todo difundir los casos de éxito, contribuir a la discusión y a la aplicación del conocimiento. En nuestro caso, tenemos muchas herramientas que nos permitirían ayudar, contribuir a una mejora alimentaria, trabajando de manera interdisciplinaria, y bueno, eso lo vamos a ver conforme pase la presentación, ¿no? En la difusión y la conservación también es una de las cuestiones donde podemos trabajar los antropólogos, los etnólogos, sobre todo para entender que nuestro patrimonio es un legado que hemos adquirido como un conjunto de saberes y conocimientos que de alguna manera han sido transmitidos de generación en generación y han conformado regiones culinarias. Tenemos una cartografía inmensa que habría que documentar, hacer de panes, de cervezas, de prácticamente moles, de tamales, de tortillas, de la diversidad que se relaciona con nuestro país, ¿no? Entonces, esa situación es crítica y, bueno, juntamos eso a la malnutrición, entonces tenemos un objeto de estudio y es decir, pues comprender la alimentación como un proceso complejo, pero desde varias disciplinas, ¿no? Nosotros en algún momento histórico, pues hemos estado documentando lo que comen las familias, por ejemplo, pero no es suficiente con documentar, no es suficiente con decir es que están comiendo cuestiones ultraprocesadas. Hay que explicarle a la población, hay que hacer todavía un trabajo de difusión, un trabajo más intenso de investigación, sobre todo porque nosotros tenemos productos alimentarios verdaderamente valiosos, ¿no? De eso es de lo que hacemos luego nuestras cápsulas, del amaranto, del nopal, tenemos superalimentos como los frijoles, como el propio maíz, ¿no? Entonces debemos tener un trabajo que no solamente mire sobre su disciplina. Regularmente la alimentación o la tienen las ciencias de la salud, las ciencias médicas, para entender la evolución de la alimentación, pues la antropología física, desde las ciencias sociales, que el derecho a la alimentación, que las políticas alimentarias, que la economía solidaria, cada uno en sus propios ejes, pero nos hace falta un trabajo más interdisciplinario, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues hemos estado tratando de trabajar entre la sociología comparada, la antropología, la historia y dando una perspectiva, escuchando también al nutriólogo, escuchando también al gastrónomo y pues justo hoy día hay un par de carreras importantes que tienen que ver con la alimentación, que es la tecnología de los alimentos, la ingeniería alimentaria y justo todas estas ciencias como la química de alimentos que están encargadas de producir justo nuestros alimentos, ¿no? Es en este sentido donde generamos pues un cambio, pretendemos un cambio. Las familias, por ejemplo, documentar qué se come, qué come en cada familia, en todas nuestras regiones, diciendo la verdad, que esa es otra cuestión, sería una parte súper importante.
Pero bueno, en nuestro caso, la antropología de la alimentación, pues tiene sus asegúnes y tiene sus propios objetos de estudio, ¿no? Principalmente son los sistemas alimentarios, principalmente la cultura de la alimentación, la identificación, la identidad, tanto el estigma como la identidad alimentaria son parte importante de lo que podemos estudiar. Con estos enfoques teórico-metodológicos que nos permite justo la antropología de la alimentación, porque es un híbrido que está entre lo físico y lo sociocultural, o sea, está en medio. No podemos hablar de alimentación si no entiendes lo que pasa en el cuerpo. No puedes hablar de alimentación si no entendemos qué pasa con el contexto. Se requiere un acercamiento verdaderamente importante, factible a estos conocimientos. Si nosotros podemos comparar cómo se hacía tortillas hace 500 años, pues es igual, pero ahora intervienen en nuestra alimentación, pues que las harinas, las mantecas, las grasas, los aceites y un montón de elementos que pues causan diferentes trastornos. También hay que investigarlos. También hay que saber de qué manera esos trastornos están generados, no precisamente como culpable al sujeto, sino dime qué es lo que tiene a su alcance y te diré que come, qué es lo que le ofertan, qué llega como productos derivados de procesos económicos globalizantes, ¿no? Hay que cuestionar mucho más estos procesos que intervienen en la cadena alimentaria, de tal manera que se intervenga, se cambie, se busque una alternativa alimentaria, ¿sí? La complejidad de nuestro tema, como bien lo saben, pues es importante. Es importante entenderla y entender cómo hemos ido cambiando. La verdad de las cosas, la antropología tiene muchos problemas, digamos, socioculturales, porque primero, como en todas las ciencias, tratamos de dividirlas a todas y después de que las dividimos nos dimos cuenta que no podemos entender los problemas si no se atienden de manera conjunta. Entonces, pues ahí encontramos algunas cosas que nos conjugan, como el concepto de cultura, como el concepto de adaptación. Yo digo adaptación, adopción, que de alguna manera generan las variables y generan las variables en el sistema alimentario. Debemos de considerar un poco cómo actúa en el proceso y en la cadena alimentaria esta situación. A ver, permíteme un momentito que creo que se está bajando la batería. Ahí está. Ya, a ver si no se apaga. Ah, no, ya. Ahí está, ya quitaron el letrero. Entonces decíamos que estos conceptos son importantes para poder entender este proceso alimentario. Sin embargo, pues la antropología no siempre ha tenido buenas fortunas. Sin embargo, poco a poco, yendo desde la investigación en las sobrevivencias de los pueblos antiguos, ha generado los elementos teórico-metodológicos que hasta hoy nos permiten entenderlos, ¿no? No sé si está abierto un micrófono, porque se escucha ruido. Otra etapa la caracterizamos, digamos, cuando aparece el materialismo cultural. ¿Qué es bueno para comer? Es bueno para comer lo que nos han enseñado, es bueno para comer lo que tenemos en el ambiente, que es bueno para comer lo que se puede producir o lo que ya traemos de muy lejos. Y bueno, desde estas perspectivas, poco a poco se ha complejizado muchísimo el estudio de la cultura alimentaria. Vamos a hacer un brevecito repaso de cómo hemos construido estos procesos teóricos hasta tener un concepto de cultura alimentaria, una idea metodológica de qué hacer para hacer investigación, ¿sí? Voy a pasar una lámina que no debería de pasarse y rápidamente pasamos a la otra. Ahí está. Es esta. Sí. Entonces, bueno, los precursores de nuestras investigaciones, pues no estaban muy lejos de atender lo que está sucediendo en la alimentación contemporánea. La verdad es que nosotros como antropólogos
como incluso los etnólogos, los historiadores, pues seguimos viendo mitos, seguimos viendo rituales, nos siguen interesando los alimentos prohibidos, nos interesan los alimentos afrodisíacos, nos interesan los alimentos por ciclo, nos interesa el ciclo de la alimentación, nos interesan los sacrificios humanos, nos interesa el tabú. ¿Por qué no se come la vaca en algunos lugares? ¿Por qué no comemos cerdo? ¿Por qué comemos vaca? Porque comemos cerdo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿por qué nos gustan los chapulines? ¿Por qué ofrendamos a los muertos? Todos estos elementos, desde que la antropología comienza a nacer en búsqueda de estas sobrevivencias, reminiscencias de los pueblos salvajes, bárbaros, en desarrollo o como quieran llamarles, de alguna manera aparecen hasta hoy. Hasta hoy nosotros que hemos andado en trabajo de campo, en lugares donde se tiene que entender la comensalidad como un símbolo de hermandad, el compadrazgo, la mayordomía, las fiscalías, llámese como se llame, es justo un acto tan importante porque es el acto de compartir, pero no solo es compartir el alimento, es compartir con el hermano, es compartir con los que somos, voy a decir una tontería, parte de la tribu, del clan, ¿sí? Hasta hoy. Esta comensalidad a lo mejor ya no la vemos tanto en las ciudades, en algunas unidades habitacionales sí se observa un tratar de reconstruir esta socialidad como una hermandad tal vez, no tan fuerte como en los pueblos que circundan a las ciudades, pero está allí presente. Y eso ya lo decían los antropólogos precursores, ya lo decía Fraser hablando de lo sagrado, hablando de los mitos, de los rituales, de lo prohibido, Crowley hablando de la sexualidad, la comida, preguntándose por qué las mujeres comen por acá y los hombres por acá, hoy no. Pero Robert Smith sí se preguntaba un poquito cómo es posible que en algunos lugares esta sociabilidad sea tan fuerte, tan intensa y nos siga hasta hoy. Sí, la verdad es que afortunadamente se mantiene no solamente la reproducción de la cultura, sino que se reproduce el tejido social. En los problemas contemporáneos de hoy, una de las circunstancias más densas, más duras, es que hemos roto el tejido social. Cuando el tejido social está fuerte, la comunidad está fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una forma de tratar de convivir entre unos y los otros. Eso es una parte bien importante y ya los precursores, los que anotaban qué era el tabú o por qué no podía, por qué estaba prohibido comer el cerdo. Nosotros tenemos algunas prohibiciones hoy. Hoy no comemos perro, pero sí nos gustan los tacos de suaperro. No comemos perro, pero bueno, ahí hay cuestiones todavía muy contemporáneas. Pero tenemos algunas cosas que realmente no comeríamos. Hay gente que no comería chapulines, hay gente que nos encantan los chapulines, ¿no? Dependemos mucho, pues, de la situación. En muchas comunidades, por ejemplo, no se desperdicia absolutamente nada del animal, ya sea cerdo, guajolote, o gallina o res, se consume hasta la sangre, ¿sí? Entonces, la sangre también es una parte primordial que hoy día podemos generarla como un objeto sagrado, simbólico, significativo, que se ofrenda, que se sacrifica y que se da, ¿sí? Y bueno, entre estos precursores, evidentemente, pues el rasgo a investigar, pues era esto que les decíamos, como el tabú, como el tótem. Y nosotros lo tenemos, nuestras fiestas del Día de Muertos, por ejemplo, nuestras celebraciones. Recién pasó el día 2 de la Candelaria en el caso mexicano y en el caso del centro de México, pues sí celebramos a lo mejor la fiesta de la candela, que tiene que ver con subir candelas, con incorporar y dar tamales, pero también tiene que ver con ir a dar gracias, a ir a solicitar la bendición de las semillas. Tiene que reconocerse en la semilla
A lo mejor hoy no reconocemos al Dios, pero sí la fuerza de Dios. Entonces, para que la semilla se reproduzca, hay que llevarla a bendecir. Y en los pueblos que circundan la ciudad de Puebla, se lleva en Santa Clara Ocoyucan, en cerca de Atlisco, se realiza justamente esta bendición de semillas. Nuestra tarea, ¿cuál sería nuestra tarea entonces? Pues encontrar explicaciones racionales con base, justo voy a decir otra vez una tontería, en la empiria, en la observación directa, en la observación participante, en el estar ahí, en justo observando lo que ellos hacen, dicen que hacen, lo que deben de hacer y lo que nosotros anotamos que hicieron. Esa es una parte importante, porque justo a partir de ellas encontramos la evolución de la comida, los cambios, la formación propia de la sociedad y sus instituciones. Entonces, eso es una parte muy importante. He de decirles que pues no siempre fue así. En determinado momento este folclore culturalista era muy padre, nos encanta ir a la fiesta, comer y hacer, pero un día dos mujeres muy importantes, Margaret Mead y Audrey Richards, ellas, acuérdense que iban de campo con los grandes antropólogos, ellas se dan cuenta de que hay problemas. Ellas desde las casas, estando con las mujeres, estando con las familias, se dan perfecta cuenta de que algo no está bien y que tenemos graves problemas. Justamente Margaret Mead y Audrey Richards, ellas pues se van a la ONU. Se van a la ONU y de alguna manera levantan la voz porque buscando lo que Marcel Mauss decía en la alimentación como un hecho total y complejo, pero que está dentro de las estructuras sociales, buscando lo que Malinowski quería, la función social de los alimentos, encuentran el patrón, el hábito alimentario. Encuentran que las costumbres alimentarias no siempre han sido buenas o hacen falta alimentos y hacen falta tal cantidad de alimentos que hay que formar la Organización Mundial que nos permita ayudar, ¿sí? En este caso, pues ellas empiezan a darle un objeto diferente, no solamente lo simbólico, el sacrificio, la ofrenda, el alimento folclorizado, sino que darle un objetito más, estudiar la relación entre el medio ambiente, el alimento, las estructuras sociales, la función social del alimento, es decir, generar una serie de prácticas que permitan registrar, analizar, explicar, mejorar. Yo a veces me pregunto, ¿mejorar para qué? Digo, algunas comunidades, la verdad, estas organizaciones pensaron que pues nos caía muy bien la leche, pero no a todas las culturas pueden tomar leche. No todas las culturas han tenido una evolución en ese sentido, una evolución física. Entonces, hay culturas como la nuestra que tienen muchos problemas con la soya, pero no con los frijoles, bien distinto, ¿no? Entonces, hay cuestiones que uno no entiende, porque en México la sal debe ser yodatada. Pues porque hay problemas. Porque en México se debe hervir el maíz con la cal, nixtamalizarlo para que tenga todas estas propiedades benéficas como la vitamina B, la niacina. ¿Por qué tenemos que hacer cosas? Ellas son las que van a comenzar a hacer este puente entre lo físico, lo social, lo cultural con lo nutricio. Entonces van a empezar a estudiarse los hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, esa es uno de los elementos bien importantes con Audrey Richards y con Margaret Mead, ¿no? Evidentemente, ellas primero están buscando el ciclo de vida, la comida como símbolo, la función social que ya la habíamos comentado. Ellas trabajan en África, Audrey Richards trabaja en Zambia, ¿sí? Entonces, esta situación las ha llevado a generar algo, o sea,
está creándose un sistema alimentario donde tenemos alimentos básicos necesarios, alimentos periféricos, alimentos festivos, alimentos rituales, alimentos sagrados, alimentos para convivir, alimentos. ¿Cuál es la función social de los alimentos? Este enfoque estructural funcionalista justamente es el que les da la oportunidad, pues, de estudiar las relaciones sociales, de estudiar incluso la soberanía, la seguridad alimentaria, aunque de manera un poco incipiente, ¿no? En estas corrientes, estos primeros estudios que ya están estudiándolas desde estas tres perspectivas, justamente van a generar políticas alimentarias, la economía, van a generar cambios alimentarios, van a generar la intervención de la industria alimentaria en todas sus dimensiones y bueno, van a generar también un, un nuevo sistema de alimentación. Hoy día, pues convivimos entre lo que fue un sistema tradicional alimentario, la intervención de un sistema moderno de alimentación, generando nuevos sistemas de alimentos con base en las propiedades, la relación cultura-naturaleza, lo que se tiene a su alcance, dependiendo de la región, dependiendo del territorio, del espacio social, del grupo. Es decir, hay otros factores que poco a poco se van a ir desarrollando en este cambio que se está generando a partir de la teoría, a partir de la antropología social y física. Yo me pregunto algunas cosas, ¿no? Siempre me pregunto, este, conocer, describir, analizar, ¿para qué? ¿Para qué no? ¿Para qué estos ejercicios? Surge la antropología aplicada, surge la participación social, surgen muchas otras, la antropología del desarrollo, estos elementos, pero uno sigue viendo fotografías como la que les estoy poniendo en la pantalla. Uno sigue viendo que el chip se cambió, que en realidad las madres de familia en todos los sectores, en cada rincón de nuestro país, pues piensa que el chicharrín derivado del petróleo sintético es alimento. Y justamente hoy tenemos productos comestibles no alimentarios, bebidas, voy a decir otra vez una tontería, pero bueno, bebidas carbonatadas, oscuras y de dudosa procedencia que provocan a la larga la gente tenga que ser dializada, ¿no? Entonces, conocer para mejorar qué, pues para llevarles en los años 60, que es cuando se logra este cambio, a las mamás, pues el día del niño, ¿no? Les regalan Boings, la industria Boings, les regalan pastelillos, les regalan a los niños para que los niños empiecen a pedir, pedir, pedir. La tiendita se favorece, la industria refresquera pinta y les regala refrigeradores. No, pues cómo no voy a vender si tengo el refrigerador, si tengo el anaquel, si tengo, y entonces pareciera que hay un desarrollo, pero realmente lo que hay es un empobrecimiento de nuestro sistema de alimentación. Y este efecto dominó, ¿no? Que ahora tenemos 4 de cada 10 niños con obesidad, 8 de cada 10 adultos con sobrepeso y obesidad, o sobrepeso, obesidad. Pero sí, el 60% con obesidad y diabetes. Entonces, estas enfermedades no las tiene que estudiar solamente el médico o el nutriólogo. Nosotros tenemos que entender que el papel del antropólogo también es observar, revisar, investigar y tratar un poquito de mejorar. La sustentabilidad alimentaria no se va a garantizar si no se dice, si no se hacen etnografías que lo demuestren, ¿no? Ya quedaron muy lejos estos estudios, bueno, no están tan lejos, porque los usamos mucho como donde el alimento caliente, el frío, lo crudo y lo cocido. O sea, también no dejamos de un lado, o sea, está Levi Strauss,
donde nos habla de lo que es bueno para comer, es bueno para pensar. Y ahora yo pensaría, ¿la medicalización de los alimentos será buena? Quitarle el omega al pescado y ponérselo a la leche, ¿no será mejor comer pescado y leche? Uno se pregunta, pues, ¿qué está sucediendo con toda la transformación alimentaria? En esta transición donde el ser humano ha generado cultura, claro que sí, quiere transformar su alimento lo basa en el gusto, en el placer. Somos el único ser humano sobre la tierra, el único ser, perdón, sobre la tierra que decide comer o no comer. Puede tener el manjar y puede decir esto no quiero. Puede tener ahí algo y crear una fantasía alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, esto a nivel mundial, pues sí se ha estudiado y pues dejaría este nivel mundial y justamente a los años 40 en esta transición que nos observa Levi-Strauss, donde también nos va a poner lo crudo y lo cocido, también nos va a poner estas cuestiones mitológicas de la miel a las cenizas, y va a generar 3 tomos que no hay manera de superarlos, ¿no? Pero está también el materialismo cultural, Marvin Harris, y está también la antropología ya de la alimentación y la nutrición. ¿Qué pasa en México? Pues en México están unos hombres muy importantes que de alguna manera van a formar, justo derivado de las intervenciones constantes que está haciendo ya la ONU, para formar la FAO y generar instituciones de nutrición en cada país y en cada lugar, ¿no? En México se forma el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, y desde 1946. Es muy importante esta fecha porque en México se sufrían cóleras, porque en México estaba la cuestión del bocio, por eso nuestra sal debe ser yodatada, porque tendemos al hipotiroidismo, porque hay que estudiar qué le pasa al cuerpo, pero a este cuerpo que nació en este territorio, ¿no? Entonces, la pelagra, porque en algunos momentos de nuestra historia, como después de la Revolución Mexicana o durante el periodo de la bola, que se deja de sembrar 3 años y aparece la pelagra, es una enfermedad por falta de vitamina B12, que el cuerpo tiende a mancharse, descarapelarse ahí, es bastante fea. Pero necesitamos maíz con cal, justo, nixtamalizado. Entonces, ellos de alguna manera, pues van a estudiar estas situaciones. Pues desde 1946 formalmente, la alimentación y la cultura tienen una relación muy fuerte a partir de que nace la nutrición como un elemento básico. Y son los médicos, como el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, bueno, hay otros médicos que están preocupados por la alimentación y justo ellos van a estudiar antropología y van a estudiar una antropología que les garantice esta relación entre el alimento, la cultura y la salud, ¿no? Entonces, consideramos que desde ahí, desde esta perspectiva, es que se conforma a partir de la iniciativa del doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, el Grupo Mexicano de Alimentación, y se empieza a estudiar en todo el país, desde estudiar los tamales hasta estudiar por qué se come y qué se come, se forman los cuadernos de nutrición, pero con una perspectiva antropológica, ¿sí? Y bueno, esa es nuestra tarea del día, el estudiar lo que está de moda, y ya me voy rápidamente al siglo XXI, donde la alimentación está de moda. Es un tema que la gastronomía va a ponerlo en boga en los años 80, 90, va a empezarse a estudiar, pero se acentúa un poquito con textos como estos, ¿no? El de Cocina, Cocina y Clase de Jack Goody, el de Bueno para Comer de Marvin Harris, que ya se los había mencionado, pero sobre todo porque se forma la Comisión Internacional para la Antropología de la Alimentación desde la FAO, con el Grupo España y el Grupo Europa. El Grupo de América no está sólido, es intermitente, entonces
uno tiene que acudir a otras instancias, pero aún así ya se hacen investigaciones bastante serias sobre la alimentación desde una manera pluridisciplinaria, multidisciplinaria, y bueno, con estudios evidentemente se necesita de que se hagan estudios cuantitativos, se requieren estudios etnográficos cualitativos, se necesita hacer una recuperación de memoria, se hace necesario investigar para poder hacer un expediente que le dé a México un nombramiento o algo como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que son nuestras cocinas, y bueno, eso se acentúa a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, y bueno, de la mano de algunas personas importantes como el sociólogo Yagudi, que él nos habla justo desde una sociología comparada, pero justo lo que él encuentra, dice, pues es que lo que estoy haciendo me suena a una antropología de la cocina, ¿no? Una antropología de la comida, estudia África, estudia China y estudia justo las estructuras culinarias, pero aún así se nos queda fuera. Es el último que hace esta situación hasta que aparece Igor de Garini. Igual, él sí ya es un etnólogo, es de la aportación de la etnología francesa, muy importante para nuestra alimentación, porque él justo genera el término antropología de la alimentación. ¿Sí? Es también parte fundacional de la comisión, analiza y ahí nos da un objeto de estudio bien interesante, la dieta, la comida de todos los días, no solo la festiva, no solo la tabú, no solo la que se va a ofrendar, no solo el tótem, también hay que estudiar un poquito lo que sucede cada día. Y bueno, la alimentación concierne a una relación intensa y fuerte entre la naturaleza y la cultura. El alimentario actúa sobre el cuerpo, actúa en la sociedad, nos da la comensalidad, nos da sistemas simbólicos, nos permite generar sistemas de alimentación. Entonces, él propone, pues, de alguna manera, estudiar los aspectos generales, como el ambiente, el hábitat, etcétera, pero también los aspectos cuantitativos, también los aspectos socioculturales. ¿Cómo afectan? ¿Qué come un anciano? ¿Qué come un niño? ¿Qué debe comer un joven? ¿Qué nos gusta comer? ¿Por qué nos gusta comer? Lo fenomenológico en la comida. Es decir, hay una serie de aspectos, incluso psicosociales. Si a la gente de la Ciudad de México le gusta comer en verde, si al estado de Veracruz come en rojo, si el estado de Oaxaca come en amarillo, nosotros comemos molito, y de alguna manera, ¿qué comen los zacatecanos? ¿De qué color comen? Pues de acuerdo a lo que vi, pues se me hace que ya andan comiendo un poquito entre cafecito y rojo, pero no sé, no he estudiado bien a los zacatecanos. Entonces, en suma, la alimentación y la antropología, pues devienen de la antropología de la nutrición con el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, la doctora Miriam Bertrand, el doctor Pedro Arroyo. Ellos están sobre antropología de la nutrición, sobre antropología de la alimentación, Igor de Garini, Helen Messer, Jesús Contreras, Mabel Gracia, su servidora también me podría poner ahí, pero depende del tipo de estudio. Yo hago estudios, depende del caso. Si el caso es antropológico, desde lo sociocultural, pues estaré haciendo etnografía de la alimentación, pero si está entremetido en el hábito alimentario, hago antropología de la alimentación con otra perspectiva, ¿no? Buscando un cambio alimentario. La historia y la etnografía de la alimentación las tenemos pobres, la verdad, nos repetimos a nosotros mismos. Después de que escribe Janet Long, José Luis Juárez, Jeffrey Pilcher, Sophie Coe, Katherine Wood y otros, seguramente todos los demás seguimos diciendo lo mismo, no lo sé. Afortunadamente no. Afortunadamente formamos la red de antropología de cultura de la alimentación, pues ahí sí la red está trabajando en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala y en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya es bastante más grande que lo que teníamos en un principio y se estudian los sistemas alimentarios, la cultura de la alimentación, el hábito, el patrón y el comportamiento alimentario y bueno,
en busca de la seguridad y la sustentabilidad alimentaria, en busca de la recuperación reuso, que no se tiren los alimentos, se tiran 800 toneladas de alimentos, casi por colonia. Entonces, hay que cuidar un poquito lo que sucede. No sé si todavía tengo tiempo, me falta mucho. Pero bueno, sigo. Para comprender esto, lo básico, no hay de otra. Nuestra definición de cultura alimentaria. Esta que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo y bueno, hay que partir de algo, de lo que sabemos, de lo que es cultura, de lo que tenemos como forma objetivada o subjetivada, elementos materiales e inmateriales, los modos de consumo, las cuestiones técnicas, las pautas sociales, las pautas culturales, el lenguaje. El lenguaje es una parte fundamental que no debe quedar fuera de los sistemas. Y bueno, estudiar, a veces yo me niego a estudiar la cuestión política y económica, pero hay que estudiar, hay que saber qué dicen, porque lo que hacen y dicen nos afecta de una manera muy directa. ¿Por qué? ¿Por qué nos afecta? Porque la comida es cultura. La comida es cultura cuando se produce, la comida es cultura cuando está en la naturaleza, la comida es cultura porque el hombre quiere transformar su alimentación todo el tiempo. Nos gusta, nos da placer. No es lo mismo una carne cruda que una carne que pasó por el rayo y quedó asadita, ¿eh? No es lo mismo un pescado crudo que un pescado salado y asado. Entonces, de alguna manera, no es lo mismo lo dulce que lo salado. No es lo mismo eso fermentado que nos hizo seres humanos, eso fermentado que quedó ahí como una sobrevivencia de algo que se maltrajó, se mojó y se quedó, se fermentó y en cerveza se convirtió. Entonces, cuando consumimos, el hombre elige sus propios alimentos. Le gusta, les da valor, valor social, valor instrumental, valor simbólico, valor sociocultural, valor de representación, valor identitario. La comida lo tiene todo. La comida es un elemento decisivo con el cual nosotros nos definimos a nosotros mismos. Yo no podría hacer nada, se los juro, sin una taza de café al día. Yo no puedo hacer nada sin un tecito al mediodía, pero de verdad las tortillas me encantan. Entonces, eso es parte de nosotros, porque el cocinar está en nosotros. El cocinar es un comportamiento humano. El cocinar modifica nuestros alimentos, pero también establece el gusto y el gusto sociocultural, el gusto colectivo. Ese que está en la estructura simbólica, en la estructura más allá del pensamiento. Por eso les traje una definición, algo que empiece a construir qué es el alimento, ¿no? La alimentación genera lazos sociales, afectivos, ya se los demostré, permite tipificar, ya les dije, tenemos alimentos básicos, tenemos alimentos rituales, estratificados, a veces podemos comprarnos un salmón, ojalá que siempre, pero no siempre podemos, ¿no? La alimentación es parte, pues, de lo que nosotros tenemos. A nosotros nos enamora el color, la imagen, el sabor, pero el olor nos mata. Entonces, porque hay conveniencias, hay comportamientos, hay prácticas. Estamos insertos en un sistema cultural alimentario. O sea, queremos ir definiendo toda esta construcción que hemos estudiado durante estos últimos años hacia la definición de sistema cultural alimentario, porque ese está adoptado, heredó, heredó, y de alguna manera es el marco de lo que ahora consumimos, es el marco de nuestras representaciones, está ahí para generar y enmarcar nuestros territorios con la presencia de esos agentes que son parte de los grupos sociales en los que estamos, digamos, insertos, ¿no? Y bueno, cultura alimentaria, pues es el acumulado de representaciones, símbolos, creencias, conocimientos de prácticas y o heredadas asociadas siempre a una cultura, a un grupo social determinado, pero saben que lo importante es tiempo-espacio. Podemos estudiar la misma cultura, el mismo lugar y el mismo espacio, pero una cosa es hace 20 años y otra cosa es ahorita. El tiempo es una
cuestión muy importante, porque bueno, cada grupo social le pone lo suyo, le pone sus propios valores, puede proponer cambios, puede guiar el consumo por otra parte, puede reproducir el consumo, perdón, le moví un poquito, y, no, yo creo que le moví mucho, ahí estábamos, creo que sí estamos en esta, sí, y justo ahí es donde tenemos que encontrar, digamos, nuestro objeto de estudio, las diferencias que son significativas y, bueno, empezar a tratar de construir nuestra propia definición de cultura de la alimentación basada también en el hábito alimentario. Ese es otro de los conceptos muy importantes que se necesitan estudiar, registrar, etnografiar y que de alguna manera pues están presentes y son parte de todos los días de nuestras sociedades. En suma, algunas herramientas, ya me voy rapidito, que tienen que ver con cómo hacer esta etnografía. Primero que nada, tenemos que reconocer la cadena alimentaria. De dónde sacan los alimentos, de dónde se aprovisionan, e ir a observar esos anaqueles, ver qué es lo que te ofertan, qué es lo que puedes comprar. Tenemos tiendas de calidad, tenemos tiendas de media calidad, de calidad porque cobran más caro, de calidad porque, o encontramos en las tiendas que son un poquito más económicas, encontramos las frutas y verduras más frescas, más baratas, más regionales, si vamos al mercado, ¿no? Entonces hay que ver dónde se desarrollan las prácticas, dónde identificando los entornos, buscando los ambientes, es decir, eso relacionado con el proceso, reconociendo el alimento básico, el alimento periférico, el alimento que tiene que ver con lo festivo, el alimento que está allí con nosotros junto todos los días y que de alguna manera está presente. Hoy tenemos cocinas, yo les digo bioculturales, pero en realidad tenemos patios bioculturales donde tenemos el fogón, tenemos la olla de los tamales sirviendo junto a la estufa. Hoy nos movemos de una manera bien distinta. Entonces, bueno, cómo se preparan, cómo se conservan los alimentos, incluyendo todo el proceso complejo. Evidentemente, pues hay que hacer etnografías, ¿no? Identificar contextos, buscar espacios, tiempos, diferenciar prácticas, reconocer los valores. Yo nada más puse ahí valor simbólico, pues ya les dije un montón. Y reconocimiento de las invenciones tradicionales, perdón, de las invenciones. Acuérdense ¿qué es la tradición? Eso no lo remarqué por ahí. La tradición justamente es una invención bien lograda, algo que se va a reproducir a partir del tiempo y que nos permite pues justo reproducir la cultura. Reconocer entonces estos procesos pues nos permitiría hacer una etnografía un poco más amplia, un poco más compleja, ¿no? Mismo patio, el fogón. Los problemas contemporáneos de nuestra sociedad tenemos que reconocerlos, tenemos que enfrentar nuevos retos. El reto es el reto es no cerrarnos a nuestra propia disciplina, dejar de ser puristas. Es que esto no es historia. Bueno, claro que es historia, es pasado. Claro que es antropología, usa la etnografía, usa la cultura, usa la identidad, usa el sistema de creencias, usa el sistema ideológico, es parte de alguien. Entonces, lo es, ¿sí? Ahí reconocemos un poquito que necesitamos la interdisciplina, tal vez la multidisciplina y la transdisciplina, pero pues ni siquiera sabemos qué es. Hay que empezar a generar esos acercamientos entre unos y los otros para poder indagar o investigar qué han escrito los unos y los otros, por favor. Esos antecedentes, esos marcos de referencia deben de estar mucho más amplios, no sesgados a solamente el trabajo etnológico, antropológico. También hay que revisar qué escribió el otro, generar entonces pues algunas propuestas para un cambio alimentario, mejorar los métodos y bueno, yo lo he intentado con algunos textos hablando sobre culturas extranjeras, hablando sobre la transformación alimentaria, poniendo estos casos donde las tensiones se ponen muy fuertes en la alimentación. Y bueno, estos son algunos de los trabajos que tenemos y pues de verdad muchas, muchas gracias. Y bueno, les agradezco inmensamente y yo creo que aquí esta fue la última. Gracias. Muchas gracias, doctora Isaura. Muy importante lo que nos dice con estas problemáticas actuales que tenemos de alimentación y además, pues para darnos cuenta que la alimentación es un tema que da para mucho, es profundísimo.
la alimentación la encontramos en todos lados, en donde vayan a ir a su trabajo de campo, van a encontrar alimentación en fiestas, en vida cotidiana, en producción agrícola. Entonces, es un tema muy importante que tomar en cuenta. No Sí, sé si alguno tenga una pregunta, un comentario. Yasmín. Ah, sí, Jazmín, y luego Jorge. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Isaura por esta presentación tan interesante. De verdad que, bueno, por mi parte, yo soy antropóloga por parte de la ENA, antropóloga social, y estoy ahora haciendo la maestría en estudios de género en la UDG. Y pues bueno, la verdad es que es un tema que justo, bueno, mi compañera Mariana, que también está acá, me lo introdujo, el tema de la alimentación, ¿Cómo lo porque como ven? no la vemos tanto en antropología social, bueno, en antropología física yo creo que sí, y bueno, me parece así como que lo más interesante, ¿no? Pero bueno, también como tomando en cuenta esta perspectiva desde los estudios de género y el feminismo, me pregunto también cómo podríamos introducir estas otras variantes en el estudio de la cultura alimentaria, ¿no? Por ejemplo, también al estudiar o al etnografiar estos hábitos, esta cultura, si, por ejemplo, existen diferencias en cuanto a lo que comen hombres o mujeres en una sociedad, en un grupo, qué tantas porciones o si hay diferencias de porciones en proteínas, en verduras, en fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, como introducir estas variables en esta complejidad de la cultura alimentaria. Eh, Gracias. Gracias, Yasmín. A ver, ahorita te contesto, pero George, y ahorita vemos otras y te contesto. Sí, ¿Escuchan? dijiste. Sí, sí, adelante. Perdón. Sí, bueno, primero que nada, felicidades y muchas gracias por la charla y por darse el tiempo para darnos esta charla. Mi pregunta va respecto a un comentario que hizo casi al inicio o en el intermedio de la charla respecto a eh, estos tabús de la alimentación y me recordó un poco a lo que decía Marvin Harris en el libro de Bueno para Comer, si no mal recuerdo. Y había dos ejemplos que él colocaba respecto a por qué los judíos no comen cerdo y los indios, o sea, la gente de la India, así es el gentilicio, porque luego hay gente que se molesta, pero bueno, que por qué los indios prefieren a la vaca honrarla como una deidad en lugar de aprovechar su carne, ¿no? Porque bueno, en este sentido, me parecía que va un poco ligado estas dos culturas y agregando un poco con los árabes, que también el camello dentro de su cultura dicen que es el animal que sabe el verdadero nombre de Dios, ¿no? Por todo lo que les brinda a ellos como recurso, ¿no? Grasa, leche, comida, transporte, etcétera, etcétera. Mi pregunta en este sentido, viendo el análisis que hace Marvin Harris respecto a la practicidad, pero disfrazada, podríamos decirlo así, o oculta detrás de esas tradiciones, eh, esa cosmovisión, ¿no? De que dicen, bueno, es que, por ejemplo, en el caso del camello, de que es un animal que conoce el nombre de Dios, pero cómo llegaron a esa conclusión después de ver las utilidades sin decir, no, este animal es muy importante porque nos da todo esto, sino darle aquel giro. En este sentido, en sus estudios ha detectado alguna especie de patrón. Ahorita mencionaba también de los colores en las comidas, o de, por ejemplo, no sé si aquí en Zacatecas, que se hizo famoso, inclusive en las redes sociales y por un programa de cocina, el caldo de rata, pero que en la mayoría del país como que lo repudian, ¿no? Inclusive le echan así como que cierto de, ay, que, bueno, o sea, entre en general, y por ejemplo en Perú, que los cuyos también que se los comen y todo eso. Pero como, mi pregunta va relacionada, si usted ha detectado en sus estudios que la practicidad hacía fuertemente en general, así oculto, o no sé si haya escrito algo respecto a eso. Sí, me interesaría bastante leerlo sobre cómo se construyen estos mitos a través de la practicidad, ¿no? Propiamente.
No sé si, Ahorita, si me expliqué. bueno, estas dos primero, que están bien difíciles, primero que nada ya tenemos toda una corriente de género y alimentación, ¿sí? Ya esa, justo desde 1873, los primeros estudios que les marcaba de Robertson Smith son, a lo mejor, él no habla de género, no habla de perspectiva de género, ni la Belén do Pará, ni nada de esto, ¿no? Ni la igualdad, la violencia, nada de esto. Se habla simplemente y se da cuenta de que en algunas culturas las mujeres no comen proteína, ¿no? En algunas culturas las mujeres se quedan al final o se reparten primero, se separa a los niños, luego le dan a los adultos y luego a los mayores y luego a ellas, ¿no? Lo que queda. Eso, volteando la tortilla es un buen texto. Hay ya algunos, incluso vemos en el diplomado 1 que así se titula, Género y Alimentación. Ya es toda una corriente que está hablando incluso de violencia, sí está llamando un poco a la igualdad, pero también se da cuenta que las mujeres y los hombres no es que no coman lo mismo, sino que no necesitan lo mismo. Nosotros tenemos una pérdida de sustancias nutritivas durante toda la vida, entonces se requiere calcio, se requiere magnesio, se requiere algunos alimentos que tengan estas cuestiones. Es importante y sí, justo toda esa listita de preguntas son las que tienes que hacer, pero a veces no las tiene uno que hacer, las tiene uno que observar, ¿sí? Uno diría, no, es que ya en nuestro país tan globalizado, tan moderno, postestructuralista, posmoderno y demás, ya hay no, si ustedes observaron en las láminas, regularmente no participan los señores en estas que vimos, pero en otros trabajos de campo, los que mueven, las que dirigen son ellas, los que mueven son ellos, ¿no? Entonces, sí, ya hay una participación muy fuerte de los señores en la elaboración de los alimentos. Ya lo hay, ya existe de una manera más intensa, a lo mejor no a la hora de repartir, pero sí a la hora de elaborar. Eso sí ya ha cambiado. En otros momentos históricos, diría yo, prácticamente de 1980 al 2010, casi era difícil pensar a las mujeres en la alta cocina, ¿no? Eran los cocineros, los gastrónomos que toda la vida y desde el Palacio de Versalles para acá tenían la alta cocina en sus manos. Nosotros las cocinas. La alta cocina para el gastrónomo, los moles para las mayoras, ¿no? Entonces, eso es una parte importante de cómo se ha estudiado la alimentación. Afortunadamente, ya ahorita cada día más se ve, aunque la antropología, digamos, la perspectiva de género y la alimentación todavía no la observan porque en nuestro país todavía la perspectiva de género se quiere hacer diagnósticos, quiere estudiar la violencia, quiere estudiar la igualdad, ya lo logramos, ¿y ahora qué? ¿Para dónde? ¿Cómo cambiar? Ahora viene la parte de aplicación del conocimiento. Esa nos toca, pero sí nos toca reforzar un poco, incluso preguntarnos si hay alimentos para mujeres, si hay alimentos para hombres, qué sí podemos comer nosotros, qué no nos cae mal. Nosotros a ver una sandía en determinados momentos nos anda matando. Entonces, sí tenemos ahí cosas que estudiar todavía mucho, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir de Marvin Harris? Materialismo cultural puro. O sea, ¿por qué no comen cerdo los judíos? Es una evidencia epistemológica, yo diría, porque un cerdo se alimenta de bellotas en los bosques, ¿sí? Un cerdo en la zona árabe, pues se come lo de 4 personas o más. ¿Sí? El cerdo no suda. El cerdo está adaptado para un clima. Bueno, por eso se adaptó muy bien a Puebla, ¿eh? Y de alguna manera, pues la cultura, acuérdense que la cultura es un mecanismo, voy a decir otra vez una tontería, ya saben ustedes que yo les aviso, es un mecanismo de control social. Entonces nos ayuda a controlar lo que no debería de estar en nuestra cultura y no debería porque por esta razón a lo mejor muy materialista. ¿Y quién nos va a controlar? La religión, lo sagrado y lo profano, lo sagrado y lo peligroso, lo sagrado y lo que no debemos de comer porque es muy caro, o sea, en cierto sentido no nos alcanza para comerlo, ¿no?
Entonces, ¿por qué no se comen la vaca los hindús? Te estoy contestando desde la parte materialista ecológica de Marvin Harris, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, ¿por qué ellos no? Pues porque les sacan todo el jugo que pueden, ellos sí, por ejemplo, están adaptados para la leche, para el queso, para el yogur, para todo lo que pueden sacarle a la vaca. Y te he de decir lo que sucede realmente. Cuando la vaca está vieja, van y la dejan en los cruces de caminos. Hay asilos para vacas. ¿Por qué? Porque ya no les sirve. Y cuando ya no les sirve, lo botan. Entonces, algunos no, algunos las cuidan hasta que se mueren. El problema es que tienen una cuestión de hambre, inseguridad alimentaria terrible que podrían subsanar con la vaca. Sí, cierto. Pero la vaca les deja más con la leche y el queso. Materialismo cultural, ¿sí? Eso es indudable. En nuestro caso, yo no quise mencionar el caldo de rata porque allá sí se lo comen, acá no. Pero, por ejemplo, ahora que hubo el COVID-19 en la Ciudad de México, en Ciudad de Nezahualcóyotl vendían caldo de rata para el COVID. Entonces, no sé, son paradojas. No sé si alguien ha consumido caldo de rata, ¿no? En sus cuestiones, a lo mejor ustedes sí, nosotros acá es un poco difícil, pero no sé, en muchas culturas ahora tenemos cosas que deben de ser sagradas, deberían ser sagradas, ¿no? Como por ejemplo la tortuga, la caguama, y mucha gente, pues el huevito de la caguama se lo come. Y mucha gente consume bisteces de caguama con frijoles porque es lo único que tiene para comer, aunque sea sagrada, ¿sí? En el caso del venado no te lo cuento. El venado nosotros ya no lo tenemos porque no lo hemos cuidado, pero el venado era nuestro alimento más importante, por decir, de todo lo que es el altiplano central. Había venado, ¿sí? Entonces, es parte de nuestros alimentos. A lo mejor no comeríamos águilas, no comeríamos otras cosas, pero pues tenemos el guajolote, ¿no? Entonces, el guajolote es un buen animal y se come bien. Y además, no creo que nos faltara proteína. Nosotros comemos, a lo mejor nosotros no tenemos tantos tabús alimentarios. Comemos, o se comían desde la antigüedad, las serpientes, se comían las ratas, se comen, digamos, la hueva de los moscos en tamales, se sigue comiendo la hueva de los moscos, donde hay, y de alguna manera, consumimos, pues, la iguana. Entonces, tenemos muchos alimentos, más bien que no son tan sagrados, ¿no? En el caso de la cultura, de las culturas nuestras, que devienen de las culturas chichimecas, digamos, de toda la cultura que baja hacia el centro, pues se come todo. El conejo, el tlacuache, el armadillo, el pozole de armadillo, el pozole de humano, pues a veces y de vez en cuando, solamente sagrado, pero todavía se consume. Y si no, pregúntenle a la gente que vive en el norte, que todavía en situaciones muy densas se consume la carne para hermandad, para determinada socialidad y comensalidad. Nuestra comida es sagrada. Nosotros no tiramos el maíz, por ejemplo, se aprovecha todo del maíz, ¿no? Hasta los tamales, ¿sí? Y bueno, no sé si contesto o aumento tus dudas, pero ahí lo tenemos. No comemos, ese es nuestro animal sagrado. Sí. Hoy no comemos perro, aunque haya tacos de eso a perro. Ah, perdón, Una pregunta. Sí. Perdón, antes de terminar, respecto ahorita de lo del caldo de rata y que mencionó lo del COVID, me acordé de China, ¿no? De que se comen a cualquier animal que camine, supuestamente porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues se tuvieron que adaptar por la hambruna. Y en ese sentido hago un poquito la correlación con Zacatecas durante la decena trágica, en los tiempos de la Revolución, que inclusive la gente se comía las sandalias de los muertos, ¿no? Las curtían y se las comían. Entonces me imagino, ahí sí, eso sí no es certeza, es una mera hipótesis, suposición, que a lo mejor las ratas fueron... 1914, 1915, 1916, las peores hambrunas que ha habido en México. Esos 3 años se comían lo que fuera, ¿sí? En Europa también han tenido sus periodos de hambruna, que todo lo que pudieran, comían semillas molidas de uvas secas,
para poder hacer pan. Entonces, las hambrunas cuando nos pegan, comemos lo que se pueda. Y como dirían en el estado de Hidalgo, todo lo que come y vuela, todo lo que corre, come y vuela, se come, ¿no? Todo se come. Pero bueno. Ay, Pues muchísimas gracias. Y gracias, ya que continúen los compañeros. Bueno, antes de la intervención de Mariana, nada más quería hacer una nota del caldo de rata. El caldo de rata en Zacatecas, más que ser como un alimento, es considerado un remedio para enfermedades broncopulmonares, por eso se puso de moda en el COVID-19. Y bueno, tenemos la intervención de Mariana. Hay una pregunta en el chat y luego seguiríamos con Felipe. Si quieren, cuando acabe Mariana, leo la del chat y luego seguimos con Felipe. Adelante, Mariana. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy la amiga de Has, que está estudiando también en la maestría en estudios de género acá en la Universidad de Guadalajara. Y la verdad es que estoy muy contenta. Lo que está diciéndole a Has por el chat es que, pues yo soy nutrióloga de profesión y de pronto como que es complicado encontrar a colegas de la nutrición que se interesen desde esta perspectiva. Yo de pronto decidí aventurarme y me siento muy acompañada cuando encuentro personas del lado social que pues que también les interesa el comer, pero no desde esta perspectiva tanto nutricia médica. Y pues muchas gracias, doctora. La verdad es que me encantó mucho cómo presentó todo su tema. Y mi pregunta en concreto es, bueno, una pregunta muy específica que a lo mejor no se puede responder acá de pronto, pero sobre todo su opinión y claro, su contribución si es posible. Yo voy a hacer, mi tesis trata sobre comprender las experiencias alimentarias de las y los estudiantes de un centro universitario acá en la Universidad de Guadalajara y el paisaje alimentario, que es mi propuesta metodológica muy corta, o hablándolo todavía no tan estructurado, pensaba en itinerarios alimentarios, etnografías y pues entrevistas, ¿no? En etnografía participante y entrevistas semiestructuradas. Entonces, mi pregunta en concreto es que si cree que pues este diseño metodológico o este pensamiento metodológico puede ser el correcto o para este tipo de poblaciones y para este tipo de recolección de datos que que serían experiencias alimentarias, pues podría ser una buena idea, una buena línea iniciar por ahí. Muchas gracias. Mariana, inicia buscando lo que ya hemos escrito, ¿sí? Ya se han hecho estudios sobre los estudiantes de Oaxaca. No sé si en el texto que traes ahí, prácticas, significados culturales de la alimentación, y en el texto de alimentación, cultura y sociedad, ya hicimos trabajos con estudiantes. Hay una variable fundamental que hay que tomar en cuenta, que son los procesos migratorios, los contextos socioculturales, de dónde vienen. O sea, tú te interesa el itinerario. Sí, pero si tú no tomas en cuenta que es un estudiante migrante, sí, esa es una parte bien importante. Ahorita en el último texto que todavía no sale, que va a salir el viernes, ahí tenemos otra investigación sobre la alimentación en jóvenes de preparatoria. Yo creo que te pueden ser muy útiles para el diseño de tu investigación. Y bueno, en Jalisco está de moda el paisaje. Entonces, ¿qué te puedo decir? Paisaje agavero, quieren paisaje cultural, quieren el paisaje para todo, y pues creo que el paisaje no te va a dejar ver, porque justo cuando uno baja al nivel de la sociedad, pues te das cuenta que una cosa es lo que se ve por encima y otra cosa es lo que se ve por dentro. Entonces, nosotros te invitamos a que veas por dentro, que tomes en cuenta al sujeto. Evidentemente sí estamos muy cercanas porque yo doy antropología de la nutrición en la licenciatura de nutrición y entonces de UPAEP, y ahí de alguna manera tengo 10 años trabajando el tema y semestre con semestre los trabajos que se hacen en esta alimentación de los jóvenes migrantes de UPAEP, porque estamos haciendo un banco de datos ya creo que llevamos como unos 8 años. ¿Por qué? Porque el estudiante cambia y la moda cambia.
Entonces, hay modas alimentarias. Entonces, en los estudiantes de nutrición que tuve hace, que te diré, 11 años, ellos tomaban jugos, ellos comían chatarra, y hoy los estudiantes de nutrición toman agua. Hoy los estudiantes de nutrición han cambiado en algunas cosas, pero por ejemplo, las sustancias radiactivas azules les siguen gustando, ¿no? O sea, hay modas alimentarias. Sí saben que es una sustancia radiactiva azul, ¿sí? Que le llaman azulito. Es bastante dañina, ¿no? Entonces, yo considero que deberías de leer un poco los ejemplos de los casos también en el libro de Jesús Contreras, en el de Alimentación y Cultura, puedes encontrar qué comen los adolescentes. Mabel Gracia ha trabajado también esta cuestión de somos lo que comemos. Bueno, digamos, desde la perspectiva de la antropología de la nutrición, no desde la parte del espacio, la espacialidad, los itinerarios, todo este lenguaje que les enseñamos nosotros mismos, los antropólogos que estudiamos el espacio público, el espacio social, que generamos un montón de elementos acerca del uso de lo público, pero esa es una cuestión teórica. Hay que determinar muy bien, muy bien tu objeto de estudio. No es el sujeto. ¿Qué de ese sujeto queremos estudiar? ¿Cómo se adoptó o cómo se adaptó a los nuevos, al sistema alimentario? Porque lo que tú estás teniendo es el trastoque de su sistema de alimentación, que en este caso su sistema tradicional, lo que él hacía de manera cotidiana con el sistema al que se enfrenta cuando llega a un espacio como una universidad, ¿no? Entonces, cambia la alimentación en mucho. Evidentemente, si el chavo, por ejemplo, aquí se ve muy fácil, porque nos llegan desde Chiapas, nos llegan de Veracruz, de Oaxaca, de la Sierra Norte, entonces se ve muy bien el asunto del itinerario. Sí, no lo sé en tu caso. Primero hay que pensar el caso. Esa es una cuestión fundamental. Si nosotros determinamos el caso, este caso de estos 10 jóvenes, de estos 50 jóvenes, ¿sí? Son ellos los que me preocupan y ocupan. Evidentemente no hay un paisaje ahí. Ahí hay sujetos con costumbres, con hábitos, con prácticas alimentarias. Entonces, desde esa perspectiva, ahora sí construye sus itinerarios alimentarios, sus experiencias, su todo. Pero primero delimítame el sujeto, ¿sí? No sé si contesté, pero bueno, eso Muchas sería, gracias, doctora. habría que leer algunos de los textos que tenemos sobre cómo se lleva a cabo la alimentación de los jóvenes, ¿no? Tenemos un caso de adultos mayores en Prevenins, pero híjole, ya nos damos cuenta de que, de lo que dicen y lo que hacen. Pero perdón, ya me desvié un poquito. Saraí, ¿me vas a decir una pregunta? Sí, más bien le voy a dar la palabra a Felipe y ahorita le leo las de los chats. Sí. Muy bien, gracias. Buenas noches, doctora Isaura. Buenas noches. Un gusto. Gracias. Mi pregunta iría en relación con lo que comenta sobre el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en México. La pregunta sería, ¿qué opinión le merece la modificación a la ley que entró en vigor el año pasado para prohibir la venta, distribución y publicidad de comida chatarra en escuelas públicas para abatir la obesidad? ¿Y si piensa usted que esto es suficiente o de qué otros cambios sociales, culturales, en cuanto a la educación debe tener pues, las familias para que estas políticas tengan éxito? Y viendo también que es un problema económico y lo costoso que es a veces acceder a alimentos nutritivos por los altos costos que tienen. Esa sería mi pregunta. A veces sale más caro una bebida carbonatada negra y oscura, porque a la larga esa bebida carbonatada no es una, son 3 litros diarios. México tiene el primer lugar de consumo de refrescos en el mundo. Se consumen alrededor de 166 litros por persona. Imagínate las personas que no toman refresco, pero las otras cuánto toman. El estado de Chiapas consume 864 litros por año, por persona. Entonces la situación es muy grave en términos de esas sustancias, y además se enriquece un otro, y nuestro pueblo, la verdad, sigue engordando
y sigue con unas enfermedades terribles del riñón. Bueno, la primera causa de muerte en México, evidentemente, son las enfermedades del corazón derivadas de la alimentación. La segunda causa de muerte es la diabetes. La tercera causa de muerte antes era el hígado, ahora son el cáncer de colon. ¿Y por qué? Pues porque no sé dónde poner, el cuerpo no sabe dónde poner el aspartame, dónde poner los edulcorantes, dónde poner esas sustancias que son derivadas del petróleo que lanzan al aceite, se inflan y los niños se lo comen con singular alegría. Hay que enseñarles a las madres qué les están dando a sus hijos, ¿no? No es solamente prohibir, bueno, de mi parte, ya en términos de la prohibición, que bueno, ojalá se cumpla, esa es la otra cuestión. Y la otra, pues tenemos que trabajar con las mamás. ¿Quiénes les dan el dinero a los muchachos? ¿Quién les compra? ¿Quién dice, ay, pobrecito de mi hijo nada más una vez? Ay, es que tiene derecho al dulce. No, pretextos hay. Así, he visto madres en la montaña de Guerrero, donde la pobreza es pobreza, con unos litritos de este tamaño para cambiar por un Vive 100, porque el niño quiere un Vive 100. Y tengo fotografías, ahí están en los libros, tomando el niño Vive 100 para aguantar del día y la tarde. Y el daño que a eso hace a un riñón tan joven, no tienen ustedes idea. Por eso yo llamo a este trabajo con el nutriólogo. Y bendito que esté aquí un nutriólogo estudiando antropología. Por favor que sí. Como antropólogos deberían estudiar un poquito de nutrición, ¿no? O sea, eso también estaría muy bueno. No sé, Felipe, si contesto, pero pues lo que tenemos que hacer justo es esta retroalimentación que decía el profesor, que de alguna manera tenemos que dar. O sea, ahora se pide en los programas tanto de la especialidad de género, que también contribuyo en esa, donde hablamos de violencias y todo, se pide una de retribución social. En nutrición estamos trabajando, pero trabajamos así, mira, a cuenta gotas y llegan toneladas, ¿no? De cuestiones y bombardeos por todas partes, ¿sí? Y es más fácil conseguir en la tiendita, pero haz tus cuentas, ¿cuánto vas a gastar después el médico? ¿Cuánto se está gastando en medicamentos? ¿Cuánto se está gastando en otras cuestiones, ¿no? Entonces, a la larga, a lo mejor ahorita es muy rápido ir y comprarle unas donas. Unas donas valen casi 30 pesos. O sea, no es barato. Un pedacito, un kilito de amaranto, ¿cuánto te cuesta? Y el amaranto endulzado con miel, que no se lo pueden comer. O sea, hay otros alimentos que pueden ser sustitutos de estos alimentos, ¿no? Una manzana, ¿sí? No sé qué producen en Zacatecas, pero pues me llegó a mí una granola deliciosa con miel de agave. La miel de agave también tiene fructosa, pero es importante cambiarles, ¿no? Ninguna caja de esas cajas que dicen cereal tiene cereal. O sea, eso no es cierto. Mejor que tú veas la avena, que tú la pongas a remojar. La avena no es cara, la avena es muy barata, muy, muy barata. Y se pueden hacer muchas cosas con la avena. Nuestro maíz, es más, los chapulines, ahorita aquí en la universidad estamos haciendo harina de chapulín para que los niños le pongan a su elotito y entonces el maíz todavía se enriquezca más con más proteína, porque el chapulín tiene casi un 30% de proteína. Los estudios del chapulín deberían de estarse haciendo. El chapulín, ¿saben quién nos está ganando el negocio del chapulín? ¿Dónde está la fábrica más grande de chapulines? En Alemania, en Canadá, hay una en Guadalajara. Sí, que de alguna manera van a fabricar este alimento con el que de todas maneras quieren proteína y se hacen la proteína. Estamos medicalizando los alimentos, es una cuestión también bien dura, ¿sí? Entonces yo diría, primero que nada, que las escuelas todas tengan bebederos, tengan filtros de agua, que se mantenga el filtro de agua en todas las casas, en todititas, ¿no? El filtro es una cuestión maravillosa, ahorra dinero y genera, digamos, un agua que no es tan pura, que debe de tener determinados minerales. Eso también es importante, ¿sí? Y bueno, habría muchas cosas que trabajar, pero con las mamás, con los niños también. Si al niño le explicas qué es lo que tiene allá afuera, no lo va a comer. Pero si nada más le dices que no, pues se emberrincha, ¿no? Pero bueno, adelante, Sara, y no sé quién siga. Bueno, le leo la pregunta de Paulo. También hay otra de Jorge y ahorita le doy la voz a Lisandra.
Paulo dice, surge la duda al escucharle, entonces comer sanamente y reconocer lo que es sano es crucial. De lo que nos imponen hasta con mensajes subliminales es fundamental reconocer lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, en algún estudio se dijo que las tripas son el alimento más sano, pero ¿será verdad? Y felicidades por el manejo de la información, muy interesante todo, gracias por compartir este conocimiento. ¿Le leo de una vez la de Jorge? Sí. Jorge dice, ¿no será que el remedio fue consecuencia para justificar el consumo y reducir un poco el tabú? Habla del caldo de rata. Respecto al consumo del caldo de rata, ¿o hay algún estudio sobre ello? Y bueno, le respondí un poco, porque bueno, el caldo de rata pues es de aquí de Zacatecas. Le decía yo que yo desconozco si hay trabajos sobre el caldo de rata, no he encontrado ninguno, pero hay estudios sobre el consumo de caldo de rata en Chiapas, pero ese consumo sí es más ritual. Pero pues le doy la palabra para que responda las otras preguntas. Bueno, intenté, o sea, pero sí logramos entrar a cancerología. No crean que a la consulta, ¿no? A la consulta, o sea, platicar con la gente. Acuérdate que el trabajo del antropólogo es platicar, es observar, es registrar, es empírico primero, racional después. Entonces, queríamos saber qué es lo que hacen además de tomarse los medicamentos, ¿no? Entonces, pues los caldos de rata, los caldos de cuervo, creo, ¿de qué eran? Ay, de serpiente, de cada cosa que inventan, la guanábana, la cúrcuma, y muchos de estos alimentos, la verdad es que el instituto nos escucha a veces a los antropólogos y por lo menos los estudios científicos sobre la cúrcuma son reales. Los estudios científicos sobre la guanábana son reales, son anticancerígenos. Entonces se empiezan a estudiar estos alimentos que la gente receta porque sabe que te van a caer bien. Entonces, eso está ya hay un puentecito por lo menos donde se pretende estudiar esos alimentos de manera científica. De manera cultural la gente lo dice, es que el caldo de rata y lo vendían en Ciudad de México, entonces, pero lo vendían para el COVID. Entonces, no lo sé, ¿no? En términos, la otra pregunta, ¿cuál era? No, ya se me fue la otra pregunta. La otra era sobre si entonces comer sanamente y reconocer lo que es sano es crucial, que porque pues se nos imponen muchos tipos de alimentos, pero entonces ¿cómo sabemos cuáles en realidad sí son sanos y no? Nopales, jamás nopales, es de los nopales, la calabaza, el frijol, el chile, el maíz. El trigo no hace daño, no, lo que hace daño es el pan con mucho azúcar, ¿qué más? O sea, los alimentos entre menos procesados son más sanos. Los búlgaros, pues antes teníamos búlgaros en cada casa. En un momento nos dio la flojera y la industria Danone empezó a apropiarse de nuestros gustos por la leche búlgara. Entonces, ustedes todavía tienen leche bronca, entonces seguramente los búlgaros se alimentarían mejor que acá. Entonces, ese es un alimento sano que no cuesta. O sea, un yogur griego, que es casi el equivalente al búlgaro, sí, vale, no sé, no tengo ni idea, como 50 pesos seguramente, no, cierto, 70 pesos. Y decíamos, ¿no, Sarai? Y el búlgaro, pues, ¿cuánto te cuesta un litro de leche y cuánto le puedes sacar? O sea, sí hay muchos mecanismos alternativos para poder reconocer un buen alimento. Y deberá incorporar los nopales. Ustedes los tienen en abundancia. La calabaza, los ejotes, o sea, esos no son caros. Hay niños, aquí ya tenemos niños que los ejotitos con sal y limón se los comen. Los pepinos, la jícama, la zanahoria, no son caras, ¿sí? Bueno, si ustedes van con una nutrióloga, perdón, las nutriólogas, una nutrióloga que recete salmón, que recete cajas de chirrios, que recete bebidas de microbiota chiquitas que les gustan mucho y pues son dulces, es agua con azúcar. Entonces, cuidado con los alimentos procesados. Yo les digo, ahora toman suplemento para todo, ya no mastican. Tenemos el problema de que la gente no mastica. Entonces la gente ya no le
Entonces tienen que quitarle las muelas del juicio, evidentemente. Seguimos involucionando, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya no le das el huesito al niño para que lo esté masticando y se esté rascando los dientes, ¿sí? Prefieres darle una cosa dulce y que le puede hacer hasta daño, no un chupón. Entonces, yo creo que los cambios alimentarios se hacen desde el cuadrito pequeño y se pone el ejemplo a los cuadritos más grandes. Y poco a poco sí podemos generar un cambio alimentario. Yo creo que desde de casa, desde nosotros mismos, o sea, voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que le metemos? Yo les pongo el ejemplo del automóvil, ¿no? Traes acá un automóvil último modelo, recién salidito, precioso, y le vas a poner agua en lugar de gasolina. ¿Por qué nosotros le metemos bebidas negras, carbonatadas y oscuras de dudosa procedencia a nuestro pobre cuerpo, ¿no? Hay que ponerle un poco de agua de vez en cuando. No ultra pasteurizada tan pura, filtradita, suficiente, ¿sí? Entonces, no sé si con eso respondo. Parece que soy especialista en ampliar las dudas. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Es el momento? Sí, seguiría Lisandra. Sí. No te escuchamos, Lisandra. Abre tu micrófono. Ya. ¿Escuchan? Ya. Buenas tardes a todos. Más que una pregunta, yo quería compartir un poco mi experiencia oyéndola a usted, doctora, y a Mariana, creo que Mariana. Porque, bueno, mi tesis, o sea, mi tema de investigación fue el proceso de aculturación de las juventudes étnicas que transitan por la universidad. Y en este proceso de las entrevistas, yo también siendo migrante, lo más que les afectó a ellos fue el tema de la comida. O sea, no era algo que me esperara. Salir de sus comunidades de origen y llegar a la universidad, todos tenían beca de alimentación y hospedaje. Y entonces estábamos juntos en el comedor. Para mí era la primera vez que comía nopales, algo que como porque llegué a la universidad y en la dieta de la universidad, perdón, es que me están entrando unas llamadas. En la dieta de la universidad, bueno, me daban nopales. Tengo compañeros cubanos que nunca se han adaptado a los nopales porque llegaron y empezaron a cocinar comida cubana. En mi caso, como estaba en la universidad, bueno, aprendí a comer muchas cosas. Me fue más fácil adaptarme a la alimentación de México. Pero en el caso de nuestro... Perdón. Sí, es que me entran algunas llamadas, están entrando algunas llamadas y parece que me corta la conexión. Cómo este entorno universitario fue diferente en mi caso y en el caso de la juventud étnica que está estudiando, porque ellos, la primera marucha muchas veces se las comieron aquí en la universidad, no habían comido nunca mana marucha, o esta alimentación que no es saludable en sus comunidades, la tuvieron que empezar a consumir en la universidad, en épocas de huelga principalmente también. Y sí, me resultó bien interesante que les afectara tanto el tema de la alimentación, porque me decían, lo que comemos aquí no lo como en mi comunidad. De hecho, no pueden prepararse ni recetas típicas porque no tienen los mismos ingredientes. Y sí fue un choque. De hecho, Maya Lorena Pérez Ruiz, en su artículo Indígenas Urbanos, lo manifiesta, cómo han subido de peso. Algunos chicos se subieron de peso por empezar a consumir este tipo de alimentación, que en el caso de los chicos con los que trabajé no lo asumen, o sea, es temporal, porque cuando van a sus comunidades empiezan a consumir las comidas de sus comunidades y no extrañan esta comida que consumen aquí en Zacatecas, que no vendría siendo la comida saludable a la que están acostumbrados ellos. Ya era como mi aporte. Sí, no, aquí, por ejemplo, yo tuve de estancia a una colombiana y sufría porque no hay plátano verde. Ah, sí, bueno, sí, también se sufre un poco. Algunas cosas que no tengo aquí, por ejemplo, la malanga, el plátano verde aquí en Zacatecas no lo encuentro. Muy bien a la colombiana. Saraí, como estábamos estudiando juntas y el tema de la cocina vinculada a las emociones, en algún momento sí me deprimí mucho. Y mi mamá de Cuba me dijo, prepárate la comida como la comías en Cuba. Y yo le decía, bueno, ¿qué tiene que ver la comida? Si yo como las tortillas y como la carne como es aquí, me decía no. Y eso me reconfortó el alma increíblemente. Me ayudó muchísimo. Sí.
pero sí me adapté muy fácil en ese sentido, pero otros compañeros míos o sea, llegaron y se preparaban sus comidas cubanas, no llegaron a la universidad como yo, no se adaptaron tan fácil, pero sí el tema de la comida, la alimentación y las emociones está increíblemente ligado. Increíblemente. Sí, muchas gracias por Muchas compartir. gracias, doctor. Muchas gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta. Si alguien tiene otra pregunta, bueno, por lo pronto les recuerdo que en el chat ya está la liga para el formulario para que lo llenen para sus constancias de participar, bueno, de haber asistido a las conferencias. Y bueno, en lo que sale alguna pregunta, yo también quería añadir algo. Como les dice la doctora Isaura, hay muchas cosas que podemos aprender a hacer. El pan, la granola, o sea, también son cosas que podemos aprender a hacer en casa, lo del yogur de búlgaros, el kefir, pero también tenemos pues la bendición de tener cerca muchos productores locales. Aquí cerca, en el centro, tenemos gente que nos vende nopales ya cocidos. Las gorditas de horno, que son muy tradicionales de Zacatecas, son gorditas que ya vienen rellenas, ya nada más son para calentar, básicamente. Y pues son hechas en las comunidades. Entonces sí tenemos como... también tenemos muchos quesos. Aquí también somos productores de queso. La doctora ya probó los quesos de aquí de Zacatecas. Y entonces, pues ahí empiezan los cambios, ¿no? En la alimentación. Y a mí eso mucho, aunque ya traía mucho este bagaje, también lo aprendí mucho en la comunidad donde fui a hacer trabajo de campo. O sea, las señoras eran hacer todo, lo más posible, todo. Salsa, el nixtamal, las tortillas, cocer frijoles. Casi cada tercer día cocen frijoles porque se acaban las ollas. Bueno, ahí ellos tienen sus criaderos de carne, pero, o sea, tienen como esta idea de poder hacer todo desde cero y mientras menos fuera comprado en tienda, mejor. Pues tratar de cocinar con manteca de cerdo, que ellos la consiguen pues ahí mismo, lo menos posible en aceite, sí usan aceite, pero pues lo menos que pueden. Entonces ahí es donde empiezan como estos cambios de alimentación, eh, pues sí, que nos pueden ayudar a todos a mejorar un poco nuestra salud, a prevenir enfermedades, a mejorar algunos otros problemas que tengamos, porque pues sabemos la alimentación nos da no solo como enfermedades estomacales, ¿no? Tenemos problemas de piel, de vista, de cabello, que reflejan los problemas alimenticios también, o los faltas de nutrientes que luego llegamos a tener en nuestra alimentación. Y pues sí, comer lo menos, la comida chatarra lo menos posible. Esa fue una enseñanza de la doctora Isaura que me dio en la estancia. No, así definitivamente a la universidad, que por favor, no maruchan, tapa los intestinos, les hace un daño tremendo. Así que no maruchan, díganle no al aceite, ahí está el aceite de olivo y la manteca, o sea, ustedes tienen un montón de otros alimentos muy sanos, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿ya no habría ninguna pregunta o comentario? Bueno, parece que no. Entonces, le agradecemos mucho, doctora. Yo insistí mucho en que nos diera esta conferencia. Puede ser importante. En Zacatecas hay está iniciando el acercamiento a la antropología de la alimentación, entonces para mí es importante que entre mis compañeros que ya han egresado y los nuevos que están entrando, que vean que existe este enfoque. Si en algún momento quieren incorporar este enfoque, o sea, es un enfoque riquísimo, y literal y metafóricamente. Y hay muchos temas en Zacatecas. Zacatecas tiene muchísimo sin explorar, temas etnológicos. Yo le decía a la doctora, aquí hay temas en todos lados, y también le agradezco mucho a mis profes porque la verdad que es importante la maestría, es importante los temas que estamos tratando. Y bueno, pues para agradecerle voy a intentar compartir la pantalla para mostrar su constancia. Gracias. No sé si se ve. Me dicen si se ve la constancia. Pues bienvenidos si quieren hacer estancias por acá, ¿eh?
También. No sé si se ve la constancia, ¿me dicen? Creo que no. Bueno, No. yo no. No, bueno, si no, se la leo. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, a través de la Unidad Académica de Antropología, otorga la presente constancia a la doctora Isaura Cecilia García López por su valiosa participación como conferencista magistral con el tema Transformaciones y Cultura Alimentaria en clave antropológica, presentada de manera virtual en el marco del ciclo de conferencias inaugurales de la segunda generación de la Maestría en Etnología y Estudios Comunitarios, llevada a cabo del 3 al 9 de febrero de 2026. Se extiende la presente a los 4 días del mes de febrero del año 2026 en la ciudad de Zacatecas, México. Está firmada por la maestra Silvia Puga, que es la directora de la Unidad Académica de Antropología, y por el doctor César Alejandro Aguilar, coordinador de la maestría. Y pues le damos las gracias, doctora, Gracias a ustedes. por todo. Gracias. Y yo le haré llegar su constancia en un momento. Y muchas gracias a todos los que están aquí. Les recordamos que ahí está el link para que se puedan registrar su asistencia. Y bueno, ahí está la constancia. Y bueno, nos despedimos y los esperamos mañana de nuevo para que sigan en las conferencias inaugurales. No sé si el doctor César quiera dar algunas palabras para cerrar. Gracias. No, nada, pues solamente agradecer nuevamente a la doctora Isaura por su tiempo, compartirnos sus conocimientos, y pues nos vemos mañana. Seguimos en este ciclo de conferencias inaugurales, y pues igual también está invitada, doctora, ¿verdad? Por si quiere asistir. Las conferencias, no, de ayer, de la de Fábrega, ¿no? Estuvo buena. Sí. Qué bueno. Pero bueno, gracias a todos, me despido. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.